Continuar con esta pequeña enseñanza respecto a lo que nos habla en Lucas 22:7, cuando llegó la Pascua. Dice 22:7, voy a compartir. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y prepararon la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice que ya encontraron el aposento ya dispuesto y preparado ahí. Y empieza la celebración de la Pascua. Pero quisiera comentar un poquito antes de leer los siguientes versículos, como nos dice aquí la palabra de Dios, que ellos tuvieron que ir a preparar la Pascua, el cordero y todo lo que tenían que hacer, como fue también la primera vez. La primera vez el Señor, a través de Moisés, les dijo que tenían que preparar un cordero y todas las hierbas amargas, todo lo que tenían que hacer. Ahora, también a nosotros se nos ha dado esa consigna hoy en este día de preparar, aunque ya no es un cordero, ¿verdad? Pero de recordar esta fiesta de lo que el Señor hizo. Todos sabemos que esta enseñanza de preparar la Pascua tuvo su origen en Egipto, antes de salir de la esclavitud a través de Faraón. Ellos tenían que sacrificar un cordero de 1 año y después comerlo y poner la sangre como señal en las puertas. Todo esto lo recordamos, lo que pasó. Pero mire, quiero hacer énfasis en una cosa. Primero, dice, era sacarlos de la esclavitud de Egipto y de Faraón. Ese era el primer propósito. El siguiente propósito, que no tomamos muy en cuenta, dice que era librarlos, todo primogénito de Israel, del juicio que iba a venir para los primogénitos de Egipto y su ganado. Ese era el otro fin y el otro propósito que se celebró en esa Pascua. Dios le ordenó hacerlo así, a través de la sangre del cordero. Así quedó establecido Israel, a través de los sacrificios. La sangre de animales, como nosotros sabemos, eran un sustituto, quien moría en lugar de ellos. Y como una sombra, fíjese, todo aquello que Dios preparó hacerlo a través de Israel, a través de aquellos animales y la muerte, dice que solamente era una sombra, una tipología de lo que haría Dios Padre al preparar y al darnos, ¿verdad?, al Cordero de Dios, a su Hijo, quien muere por nosotros, por nuestra libertad, por nuestra salida de la esclavitud, del mundo, del diablo y del pecado. La gente no entiende esto, hermanos, ¿verdad? Pero ya sabemos que este es el propósito también del sacrificio de Jesucristo. No nada más es una cuestión ceremonial, no, es algo que fue real y verdadero. Una pregunta, fíjense, ¿por qué Dios no hizo este sacrificio del Cordero de Jesucristo desde ese tiempo con Israel? ¿Por qué lo hizo a través de aquel corderito como una sombra, como un anticipo? Para ellos posiblemente no había entendimiento todavía de que ese cordero se iba a hacer real a través de la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué no lo hizo desde aquel tiempo? Desde aquel tiempo con Israel. Tuvieron que pasar 1500 años aproximadamente para darnos el Cordero de Dios por Jesucristo. Meditemos en eso. En Primera de Pedro 1:20, si ustedes buscan, dice así, Dios dice que Él preparó. Primera de Pedro 1:20 nos dice, voy a leer estos versículos, desde el 18 dice:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, como fue Israel a través de aquel corderito, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Yo no sé si captamos lo que el Padre ya había destinado. El Padre preparó de antemano, dice, el Cordero de Dios. O sea, Él preparó nuestra Pascua desde antes de la creación a Jesucristo. Pero dice, ahora entendemos, ¿por qué no fue manifestado en aquel tiempo? ¿Por qué era necesario que el Cordero fuera manifestado en los postreros tiempos? O sea, a partir del tiempo final que Dios había preparado. Dice que fue preparado por el Padre desde antes de la creación, pero manifestado, dado en los postreros o finales tiempos. Todo el Antiguo Testamento apuntaba, decía, sobre el Cordero de Dios. Todas aquellas sacrificios y todo lo que hacían eran sombras de lo que haría nuestro Señor Jesucristo cuando fuere manifestado. El Cordero de Dios preparado, dice, para los postreros tiempos, para ser manifestado, para dar a conocer, venir al mundo en los postreros y finales tiempos. Ahora, tanto en la primera venida como en su segunda venida, está dado para venir, para manifestarse también nuestro Señor Jesucristo, ya no como el Cordero, en los postreros tiempos. Hoy, 2000 años después de su primera venida, vivimos los postreros y finales tiempos, para manifestarse ya no el Cordero, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, así lo dice. Ahora, voy a terminar con esta otra observación que no tomamos en cuenta. El otro hecho de la Pascua fue el librarlos del juicio final de la muerte a todo primogénito de Israel y matar a todo primogénito de Egipto. ¿Sí? Fíjese, este es otro hecho que sucedió en la Pascua. Y lo único que celebramos o que notamos es la libertad del pueblo. Pero me está diciendo también que debemos de tomar en cuenta esta otra parte. Que Dios, a través de esta salida, mató a todo primogénito de Egipto. Entonces, si esto sucedió en la Pascua y en aquel tiempo, también debemos de tomar en cuenta esto para la Pascua de Jesucristo. ¿Por qué hizo esto el Señor en la Pascua primera en Egipto? Si tanto el primer hecho en la Pascua de sacarlos de la esclavitud a todo el pueblo, ¿verdad?, tuvo su tiempo, un hecho histórico, real, a través de la Pascua y la muerte de los primogénitos y libertar al pueblo de Israel. Hoy tiene que haber alguna relación, ahora a través de la Pascua que hizo nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, en el sentido ahora espiritual, así como nos dice, ¿de qué somos liberados ahora? No de una nación, no de un lugar de esclavitud en la tierra. Claramente el Señor dice que la libertad espiritual que Dios nos dio a través de Jesucristo fue una libertad espiritual del pecado, de la muerte, de Satanás, ¿verdad? Esa es la realidad de la Pascua de Jesucristo en cada hijo de Dios. Pero también la otra parte de la Pascua debe tener una aplicación, un hecho, en relación a librar a todo primogénito de Dios del juicio final, de la muerte de los primogénitos, como fue en el caso de Egipto, y que fue en la Pascua. Sabemos que Israel fue un pacto en la carne. Para la primogenitura a Israel, Dios libró esa primogenitura de Israel en relación a la carne. Pero el Señor nos dice que Él tiene y escogió una primogenitura espiritual
también por medio de Jesucristo, que no es de la carne, sino que es una primogenitura espiritual, como fue a Israel, también en la carne, como una sombra. No sé si se capta, así como fue aquel hecho, una sombra en la carne a través de aquel corderito, hoy a través de Jesucristo se cumple una realidad, una libertad espiritual, una libertad del alma del pecado de Satanás para concedernos la vida eterna y trasladarnos al reino de los cielos. Pero también en el sentido real, también hay una primogenitura espiritual, la cual a través de Jesucristo se ha manifestado. Hebreos 12:20, estoy dándolo muy rápido, muy todo, pero pues muchos de nosotros ya tenemos este conocimiento claro. Hebreos 12:20 dice así, desde el 18, porque dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, ¿verdad? Marcovis, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, aquel lugar en el monte, en el Sinaí. No, dice, está comparándolo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo de Jerusalén, la celestial, a Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus. Miren, la clave está aquí. ¿Dónde nos hemos acercado? Me está hablando una primogenitura en el Antiguo Testamento que fue reconocida, que fue dada a través de los primogénitos de Israel. Cuando Dios los saca, escoge a los primogénitos de Israel para él. Dice, míos son ahora, a través de la muerte de aquellos. Aquí nos está revelando que en la Pascua el Señor escogió una primogenitura terrenal, material, a través del pueblo de Israel. No sé si captan o no, ¿verdad? Pero Dios me está diciendo que hay una primogenitura espiritual a través, ¿verdad? Y que la iglesia es una constitución de primogénitos, de primogénitos. Y esto después lo vamos a explicar en otro mensaje. Entonces, todo esto sucedió con la salida de Israel. Ahí quedaron constituidos los primogénitos, que fueron después los levitas, y que el fin y el propósito de escoger a los levitas, ¿verdad?, se manifestó a través de la salida del pueblo de Israel. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo será para estos postreros tiempos? No sé si se está captando o no, ¿verdad? Pero ¿cómo será la salida ahora que nos dice la palabra de Dios del pueblo de Dios a través de la sexta trompeta? Como ya sabemos, con el sonido de la sexta trompeta se va a dar el toque y va a haber una mortandad de una tercera parte de hombres, una tercera parte que está reconocida como la primogenitura satánica de los hombres que están en la tierra. Y después de esa mortandad, inmediatamente viene el sonido de la séptima trompeta que da inicio al rapto de la iglesia. Mediten esto. ¿Quién va a ir a la Nueva Jerusalén? El rapto está considerado, me está diciendo que la congregación, la iglesia de los primogénitos. Luego vamos a ver el mensaje de la primogenitura, ¿verdad? Y Dios escogió a los levitas en el antiguo pacto para ser los que ministraban en el templo. El pueblo de Israel no podía acercarse ningún otra tribu a ministrar, a servir, más que ellos, a pena de muerte. Entonces, con esto se cumple, ¿sí? Porque son dos hechos. Uno, la salida de Egipto, pero otro, el juicio que Dios haría. ¿Sí se captó o no? A los que estamos aquí y a los que están por allá. ¿Sí? ¿Sí se captó? Sí. Que hay una primogenitura espiritual. Sí. Y que la salida de ellos también se va a cumplir cuando tenga el Señor que
matar a una primogenitura del mundo, Satanás, que representa una tercera parte de hombres que están ya destinados, que son ya hijos de Satanás, ¿verdad? Y que a través de eso, la salida después, la primogenitura. Entonces, bueno, con esto, hermanos, nos damos con terminado ahorita esta enseñanza. Nosotros aquí como familia vamos a continuar. Que Dios les bendiga y después vamos a ver un mensaje sobre el propósito de la primogenitura. Que Dios les bendiga.